La presente es una entrevista con el presbítero de la Arquidiócesis de San José, el padre Edwin Aguiluz. Él es historiador de la Iglesia Católica y especializado en la época colonial. Él ha tenido acceso al Archivo de las Indias en Sevilla, España, una biblioteca que presenta los documentos más importantes de la época colonial de la Iglesia Católica. Y él es autor de varios importantes libros y actualmente se encuentra escribiendo uno sobre la historia colonial de Costa Rica. Y bueno, en la entrevista hablamos de eso. No tocamos muchos temas específicos de ese libro que está escribiendo porque él ha hecho hallazgos muy importantes respecto a la colonización y no quería sacarlos a la luz antes de que sacara el libro. Entonces evitamos ese tema. El padre Edwin es un apasionado por la inteligencia artificial, algo que me sorprendió muchísimo, y él está muy preocupado por la forma en que esta nueva época puede afectar a la Iglesia Católica. Entonces desde ya se está empapando mucho el tema y está viendo de qué manera mueve los hilos en la Iglesia para estar preparados para lo que se viene. Hablamos de eso, hablamos mucho de lo que él hace y hablamos hasta un poquito de la fe y de cómo esta proviene desde lo más profundo, y hablamos cosillas profundas. Entonces, nada más que decir, espero que disfruten la entrevista y la verdad es que me encantó hablar con el padre Edwin. Fue una experiencia muy gratificante y espero poderlo entrevistar próximamente. Sin más que decir, que disfruten la entrevista. Perfecto, entonces tenemos al padre Edwin. Ustedes, ¿cómo es que se llama? Presbítero. Presbítero, que viene a ser lo mismo que padre, ¿no? O sacerdote. Sí, los presbíteros somos sacerdotes. Uh-huh. El presbítero es un término que viene de los principios de la Iglesia y que es un nombre que proviene de la estructura organizativa del judaísmo, donde nace la Iglesia. La palabra presbítero ya en griego significa anciano. Entonces la estructura de los ancianos era muy importante en el gobierno del judaísmo primitivo o del siglo I, y esa estructura en cierto modo emula la Iglesia y designa como presbíteros a los que van a cumplir este ministerio. El presbiterado no tiene que ver literalmente con ser de la tercera edad, ¿verdad? Sino que es un título que quedó, que venía, digamos, de muy antiguo, pero no necesariamente un presbítero, que es una persona adulta mayor o anciana. Sí. De hecho, la mayor parte de los presbíteros se ordenan muy jóvenes. Cierto. ¿Y cuál es la función del presbítero? ¿Qué es lo que hace principalmente un presbítero? Bueno, el presbítero tiene, entonces, participa del ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia Católica. El presbítero es el ayudante principal del obispo, que es el que pastorea una diócesis. La diócesis es una porción de la Iglesia. Entonces, digamos, es una división administrativa de la Iglesia, administrativa y pastoral. Ahí entonces, en ese territorio hay parroquias, que son la división más pequeña digamos, dentro de la organización de la Iglesia. Y de ese territorio tiene una organización, ¿verdad? Jerárquica. Ahí está el obispo, que es el que la pastorea, con la misión de regir, de enseñar, de santificar a su pueblo, al pueblo de Dios en esa zona. El presbítero es su colaborador. Y como ministro ordenado, ¿verdad? Es decir, con el sacramento del orden, entonces también él administra los sacramentos de la Iglesia. Esa es una de sus funciones, digamos, la función principal, pero también tiene una función de colaborar en el pastoreo, ¿verdad? El pastoreo de la Iglesia en sus diferentes dimensiones. Cuando habla de pastoreo, ¿a qué se refiere? Eso viene del término pastorear, obviamente, ovejas y demás.
Sí, Jesús, él se definió como el buen pastor, retomando una larga tradición del Antiguo Testamento, en el que el pastor conduce a sus ovejas, las conduce, las cuida, las protege, y ellas se identifican con él, ¿verdad? De tal manera que entonces el pastor, y hasta el día de hoy, puede haber, como había en aquellos tiempos, se podían revolver un montón de rebaños en un mismo corral, por decirlo así, y por la noche y en la mañana puede llegar el pastor de cada oveja, y las ovejas lo siguen a lo él. identificaban a él. El pastor entonces es el que protege a las ovejas del lobo. El pastor es el que les conduce a donde hay aguas, donde hay pastos, para que se alimenten, las protege, las guía, las conduce. Entonces Jesús se presenta como el buen pastor, y por lo tanto la iglesia entonces realiza el pastoreo de Jesucristo, ¿verdad? Es prolongación del pastoreo de Jesucristo. De ahí nace la misión pastoral de la iglesia, la labor pastoral de la iglesia, ¿verdad? Y derivan de ahí pues una gran cantidad de acciones de la iglesia, ¿verdad? De esa misión pastoral. Entonces, el presbítero participa del pastoreo, es el pastor de una comunidad parroquial. Bueno, no necesariamente, puede ser que un presbítero no tenga cargo en ninguna parroquia, pero contribuye según la función que se le encargue al pastoreo en general que realiza el obispo en su diócesis. Como ella se refiere más que todo a, bueno, haciendo la referencia a esto, se refiere más que todo como a la gente precisamente que los católicos como tal, directamente, o se refiere más directamente como a la gente que se está a cargo. No, digamos, el pastoreo se refiere a los fieles de la iglesia. Es una referencia. ¿Verdad? Digamos, la oveja somos los fieles de la iglesia, ¿verdad? Todos somos feligreses, algunos la mayoría son laicos, otros clérigos, pero se refiere a la comunidad eclesial. No quiere decir pero la iglesia también tiene una misión pastoral de cara al mundo, ¿verdad? Y de servicio a la humanidad. Entonces, también la misión pastoral se preocupa por el bien de las demás personas, aunque no estén dentro del grupo de las ovejas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que usted lo trajo de integrarse a la Iglesia Católica? ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, es que mi vida ha estado siempre vinculada a la iglesia desde pequeño, ¿verdad? Okay. Sí, yo, digamos, desde pequeño, pues, vi en principio mi abuelita, también estudié en un colegio religioso, entonces siempre estuve naturalmente vinculado a la iglesia. Pero especialmente cuando yo llegué a los 12 años, ya tuve una inquietud muy personal. Muy fuerte. Sí, yo ya entonces, ahí en mi casa había un librito de los evangelios, y yo me apasioné, ¿verdad? Estudiando los evangelios. Como digo, estaba en 6º grado de la escuela, y desde entonces me interesé muchísimo, ¿verdad? Por la teología, por la fe, por ir creciendo. Luego tuve oportunidad de estar en varias instancias juveniles, ¿verdad? De la iglesia. Y finalmente, ya cuando estaba en 5º año de colegio, estaba ya con ese gusanillo, ¿verdad? Entonces empecé mi proceso de discernimiento. Empecé a trabajar junto con un grupo de seminaristas en una zona que se llama Santa Teresita de Aserrí. Ahí me tocaba dar catequesis y trabajar en aquella comunidad que era semi-rural en ese tiempo. Y conforme más me metía, ¿verdad? Y más me entusiasmaba viendo a aquellos jóvenes tan entregados, tan apasionados por servir a los pobres, por servir a la gente, por servir a Jesucristo, tal. Entonces de ahí ya quedé muy contagiado hasta que di el paso de ingresar. Justamente ingresé a estudios generales de la UCR, pero a la vez ya empecé a estudiar en el proceso formativo de teología, ¿verdad? Unos meses después ya ingresé en el seminario propiamente, en el seminario de la comunidad religiosa con la que yo inicié mi proceso. ¿Qué es de la teología? ¿Cuál es el inicio? Que me llama mucho la atención esto de la teología como tal, es el estudio del Dios, ¿no? De Dios como tal, ¿no? Literalmente, ¿verdad? Se forma de decir 2 palabras, theos, logos, sí, el estudio sobre Dios, ¿verdad? Pero no es solo eso literalmente, ¿verdad? Sino que la teología es ese esfuerzo
de encuentro de la fe y la razón, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos múltiples formas de conocer, ¿verdad? Y muchas formas de aprehender la realidad. La fe es una de ellas. La fe tiene que ver con una dimensión muy profunda de todos los seres humanos que llamamos espiritualidad. Digamos, ahí está lo más genuino y profundo del ser humano y es lo que le permite conectarse con la trascendencia, ¿verdad? Es decir, con Dios. Entonces, la fe, si bien es cierto, es una experiencia muy personal y no se deriva de la razón, sino de una experiencia de Dios que se descubre, pero se encuentra con la razón para poder articular de una forma racional y razonable esa fe. Y también ver todas las implicaciones que tiene la fe en la vida, ¿verdad? Entonces, de ahí que, por ejemplo, del principio básico de que nosotros somos un proyecto de Dios, el ser humano nace lo que se llama la antropología teológica, y en la concepción del ser humano, ya técnica y sistemática, que se deriva de esa fe, de ese principio de la dignidad del ser humano por ser criatura de Dios, ¿verdad? Pero que se tiene alcances muy grandes y ahí nace toda una rama grande de la teología que se llama antropología. También tiene que ver con la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, la iglesia viene de una palabra griega que es eclesia y que significa asamblea. Entonces, la iglesia, como pueblo de Dios, como asamblea de los creyentes, es objeto de reflexión también y de estudio, y ahí nace la eclesiología, que es el discurso teológicamente estructurado sobre la iglesia. Pero también dentro de la iglesia se viven los sacramentos y de ahí eso es donde se nutre, ¿verdad?, la fe cristiana según la concepción católica. Y entonces de ahí nace también otra rama de la teología que se llama sacramentología y desarrolla toda esa beta. Emparentada con ella está la liturgia, que es la parte de la teología, ¿verdad?, que tiene que ver con la celebración de la fe, con el culto de la iglesia. Qué montón de ramas, ¿verdad? Y de ahí sí. Pero, digamos, yo quedé como completamente marcado por la parte de la raíz de todo esto. Sí. Cuando hablamos de raíz, hablamos de esta cosa, o lo que se le llama fe. Sí. Que la fe viene a ser lo que otros describen como el corazón, la raíz, lo más profundo y lo más sincero y lo más honesto. Esto ¿cómo me lo podría describir un poquito más? ¿Qué hay ahí en esa parte? Sí. Bueno, pues decíamos que nosotros tenemos esa dimensión espiritual que es la que nos permite trascender, ¿verdad? Y por lo tanto es el área desde la cual nosotros podemos experimentar a Dios, aunque una persona puede no ser creyente en Dios y tener espiritualidad, es decir, es algo propio del ser humano, pero ahí, en esa área es donde acontece para los creyentes el encuentro con Dios, ¿verdad? Y ese encuentro se vive de una relación de fe, ¿verdad? La fe no es un tema exclusivamente religioso, sino que tiene que ver con el desarrollo humano. Hay una teoría del desarrollo humano, no en términos de desarrollo integral, social del ser humano, sino del desarrollo de la evolución del ser humano desde que nace, ¿verdad?, conforme va cumpliendo etapas. Y esa teoría es la de un famoso, de los más grandes del siglo XX, sobre el comportamiento humano, que se llamó Erik Erikson. Y Erik Erikson, que fue una mente brillante, ¿verdad?, prodigiosa en este campo, él plantea que el ser humano se desarrolla por varias etapas. Sería ahorita distraernos mucho de entrar en todas las etapas, pero la primera etapa del desarrollo humano, ¿verdad?, en términos del carácter de la persona, porque también hay un desarrollo físico, ¿verdad? Es decir, así como el ser humano empieza a dar pasos
de crecimiento y va desarrollando habilidades y en un momento determinado ya empieza a producir ciertos sonidos y después empieza a decir ciertas palabras, llegará el momento en el que empieza a caminar, llegará el momento en el que ya puede controlar la ida al baño, ¿verdad? Esas cosas y así sucesivamente. Entonces uno va notando que el ser humano va cumpliendo etapas naturales de desarrollo. Puede ser que en alguna etapa haya un estancamiento, ya haya que ver dónde está el problema del lenguaje, de los problemas de la motora, gruesa y demás. Pues emocionalmente, digamos, en el campo de la estructura profunda del ser humano, que llamamos el carácter, también va habiendo un progreso. La primera, dice Erik Erikson, la primera capacidad que desarrolla el ser humano se llama confianza. Y eso se tiene que desarrollar en los 2 primeros años de edad, ¿verdad? La confianza, de tal manera que cuando una persona no desarrolla confianza, entonces eso le va a pasar una factura. De ahí vienen, por ejemplo, las inseguridades humanas. Entonces la capacidad de confiar, y también dice eso de desconfiar. Pero si un ser humano no confía, como dice, hay gente que dice, yo no confío ni en mi madre. Bueno, eso es un problema. Todos necesitamos confiar, ¿verdad? Entonces, y la confianza se basa en una relación, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, una pareja, ¿verdad? Digamos, una pareja matrimonio, se conocen suficientemente y confían. Vamos a suponer que un día el esposo no llegó a las 7 de la noche como es normal y pasó a las 8, a las 9, a las 10 y no llega. Y entonces ya tal vez la amiga o el amigo le dicen, quién sabe, ¿a dónde estará? No, algo le tuvo que haber pasado. ¿Cómo sabes que algo le pasó? Porque no, que anda por ahí. No, porque yo lo conozco. Sí. Yo no soy adivina, pero yo lo conozco. Yo sé que si él no está, que algo le pasó y no me ha podido llamar. Entonces que él no está con otra persona. Exacto. Yo sé que él. Sí, y no es porque sea divino. Y ese tipo de experiencia de conocimiento, ¿verdad? No se deriva de una fórmula matemática o física, ¿verdad? Sino que es de un área del ser humano. Por eso el ser humano tiene muchas maneras de conocer. De ahí viene todo el famoso tema de las inteligencias múltiples y todo este tema. Y esto es parte. O, por ejemplo, digamos, la llave de la casa de uno. ¿A quién le da uno la llave? Yo, por ejemplo, tengo en mi casa, yo vivo en una casa cural, ahí está mi oficina, bueno, una, porque yo trabajo en 2 lugares, una de mis oficinas está ahí y ahí está mi casa. Entonces, en la parte de mi casa, que es oficina, ahí hay que entrar a la casa y ahí entra la secretaria y ella entra todos los días. Ella tiene la llave. Yo le doy la llave a ella porque confío en ella. Simplemente. ¿Y solo a ella? No, se lo podría dar a otras personas, también delante de otras personas. Entonces ¿a quién le puedo dar mi llave? A alguien que confío. ¿Cómo sé yo que esa persona algún día no me hace una trastada? Lo sé. No soy adivino, pero yo confío. La importancia de la confianza es muy grande. Y confianza es una palabra que está emparentada, perdón por la tos que estoy... Voy a tomarme un Halls con permiso suyo y de sus oyentes. Pero, por ejemplo, la confianza es otra manera de llamarla la fe. Es como cuando uno dice, tengo una corazonada de que sí, esa persona no me va a traicionar. Exacto, yo confío. Bueno, puede ser que contes con la traición, puede ser, pero hay personas por las que uno pone las manos en fuego. Otras tal vez no. ¿Por qué? Porque la experiencia con una persona no es positiva. Entonces, para quienes hemos tenido una experiencia de Dios, ¿verdad? Es que es un ámbito distinto, digamos, al que podemos llegar por medio de otras vías de la razón. Entonces, mi experiencia me lleva a confiar y a tener fe. Pero todo esto se desarrolla con base en esa etapa de los primeros 2 años en la que usted que se desarrolla esa habilidad de confiar. Sí, si durante esos 2 primeros años tuve una infancia muy caótica,
en los primeros 2 años muy caóticos, donde los papás tal vez lo abandonaron, tal vez haya pasado lo que fuera, lo que hubiera pasado, en esos 2 años quedará tocado por el resto de su vida. Entonces, no podrá confiar el resto de su vida. Digamos, una persona puede ser sumamente desconfiada. La persona que es sumamente desconfiada comúnmente es muy insegura también. Y hay algo que no está bien. Es decir, no quiere decir que va a confiar en cualquiera. Pero cuando uno dice yo no confío ni en mi madre, ni en mi sombra, ahí hay algo que está mal, ¿verdad? De ser así, yo a alguien le recomendaría, tienes que trabajar y procesar eso con un especialista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, una persona que tiene ese déficit en su desarrollo, no quiere decir que eso es irreversible, no, mejor dicho, que eso no se puede procesar, no, porque, digamos, la personalidad tiene dos grandes dimensiones, una es innata y la otra es adquirida, ¿verdad? Por la vía innata viene aquello que nosotros no escogimos, nos vienen, por ejemplo, rasgos físicos, tener un color de piel, de pelo, de ojos, una estatura, etc. Hay una carga genética detrás de todos nosotros, de todos los antepasados. Exacto, es vía, lo adquirido es vía genética. Entonces, y eso incluye también aspectos cerebrales y mentales. Personalidad de la persona. Exacto, que eso es lo que más nos cuesta. Si nosotros entendiéramos eso, la vida con las demás personas sería más fácil. Entender eso y no estar juzgando que es por maldad al otro que es distinto que yo. Entonces, Augusto, ese tema, digamos, eso es la parte innata. Ahí no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Sí. Si yo, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad congénita, posiblemente muchas de ellas son incurables, y lo que voy a tener que hacer es controlarla, vía medicamentos y demás. Igualmente en el ámbito temperamental, ¿verdad? Es decir, el temperamento, en la teoría en la que yo me ubico, distingue entre temperamento y carácter. Eso es muy convencional, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de decir quién tiene la razón de llamarle así o así, sino de entender qué está usando, qué está entendiendo cada quien por esos términos. Entonces, el término carácter tiene que ver con el temperamento, se relaciona sobre todo con la parte innata. Sí. Y la parte carácter con la parte adquirida. ¿Cuál es la parte adquirida? Todo aquello que resulta de la interacción de nosotros con el medio en el que estamos. La familia, los amigos, la escuela, las iglesias, los medios de comunicación, etc. Todo eso nos influye y nos va conformando también. Esa es la parte del carácter. Entonces, en ese ámbito es donde se desarrollan esas capacidades que dice Erikson. Y por lo tanto, esas capacidades es como muchas otras físicas, ¿verdad? Que hay un momento determinado que nosotros le llevamos a un niño ya a dar el tránsito para ir al baño, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar ese déficit, ¿verdad? Y ahí es, por ejemplo, un programa que yo trabajé mucho y que quiero mucho, que se llama Hogares Crea, ahí se plantea este tema. Hay que trabajar en la reeducación de la persona para que empiece a nivelar su edad emocional o su edad física mediante la superación de los estancamientos que trae en su desarrollo. Claro. Estamos hablando también de la parte de cómo está el espíritu, el alma, el corazón, lo que es la fe que viene a ser, que hace la trascendencia con Dios. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios entonces? Si está en nosotros el corazón, la parte de la fe, lo que dice usted, que hace una trascendencia. ¿Y qué se refiere usted con trascendencia? Bueno, trascendencia es la capacidad de ir más allá del ámbito, podemos decir, por ejemplo, meramente físico, ¿verdad? Y pasar a esa dimensión en la que existe Dios, ¿verdad? Y que nos conecta con Dios. Trascender es tener esa capacidad. Pero existen varios conceptos. En términos teológicos es esto, ¿verdad? ¿Cuál es el que toma usted?
¿Cuál es el concepto que toma usted? No, este que estoy diciendo, porque digamos, trascender también se relaciona con usos más comunes, por ejemplo, trascender como paso a otra etapa, ¿verdad? Un fenómeno o una noticia trascendental, ¿verdad? Que va más allá. Pero en este sentido, pues yo puedo usarla según el contexto, ¿verdad? Cualquiera de las acepciones en el sentido espiritual es el que nos permite ir más allá de esta dimensión. Sí, perdón. Qué vergüenza estaba yo. ¿Necesita agua? Bueno, un poquitín más, por favor. Pausa. Bueno, seguimos. Gracias por el agua, porque estaba... Tranquilo. Sí, estoy con esta carraspera en la garganta que... Se necesita que de verdad hagamos una pausa. Sí. Sí, entonces para nosotros, Dios en primer lugar es alguien que existe. No es la concepción cristiana, ¿verdad? Que es en la tradición a la que yo pertenezco. Entonces, porque hay muchas maneras de entender a Dios. ¿Cómo lo entendemos nosotros los cristianos? Pero en el ámbito físico, ¿es usted? Dios existe en el ámbito físico. Es decir, Dios es un ser trascendente, por eso supera las dimensiones espacio-temporales, pero también ellas surgen de Él, ¿verdad? Dios para nosotros es creador, ¿verdad? Creador del universo. Entonces, Dios es un ser personal con el que nosotros podemos estar en relación, que nos desborda, ¿verdad? En realidad, nadie puede decir, desde el punto de vista cristiano, que tiene una plena comprensión de un Dios que nos desborda, porque Dios es misterio. Ahora, en la teología, misterio no quiere decir algo desconocido, sino algo desbordante. Y en ese sentido, pues, toda realidad es desbordante, ¿verdad? Nosotros mismos no podemos conocernos plenamente. Nadie se conoce plenamente, ¿verdad? Porque comenzando por lo que tú decías ahora, toda nuestra herencia genética es muy difícil de poder decir que alguien tenga la oportunidad de estudiar y comprender eso. Pero todo fenómeno nos desborda. Digamos, una persona, si yo no me conozco a mí mismo, hay unos psicólogos hace ya unos cuantos años, bastantes, crearon un instrumento que se llama la ventana de Yoari, ¿verdad? Que nos dice que nosotros somos como una ventana con 4 partes, ¿verdad? Y entonces hay una parte que es el yo conocido, o sea, lo que yo conozco de mí y lo que todos conocen de mí. Hay otra parte que es una parte oculta, privada, ¿verdad? O digamos una parte oculta, privada, digamos que es solo mía. La sombra que se le llama. Sí, solo yo conozco, nadie más. Sí, ¿verdad? Porque uno no quiere mostrar al mundo. Sí, o sea, por miedo. Esa cajita muy, muy privada, ¿verdad? La cajita fuerte. Y que a veces, aunque 2 personas tengan de vivir 50 años juntas, siempre está ahí una parte que es de cada quien. Hay una parte que es una dimensión de la persona que conocen los demás y no conozco yo de mí mismo. ¿Cómo me perciben los demás? Y entonces, muchas veces yo tengo una percepción equivocada de mí mismo. Entonces yo, por ejemplo, todo el mundo me dice que yo soy un chichoso y yo no lo reconozco. Y para todo el mundo lo ven clarísimamente. Y el último que sabe que soy un chichoso soy yo. Y hay una ventanita, la última, que esa es un punto ciego que no conoce nadie, ni yo ni los demás, ¿verdad? Y es un área desconocida de mí mismo. Entonces, si eso es así, Augusto, uno nunca puede decir que uno conoce. Hay personas que dicen, yo lo conozco como la palma de mi mano, ¿verdad? No, porque si uno mismo no se conoce, porque uno mismo es una realidad desbordante, igualmente es desbordante a otra persona. Para mí, yo no puedo decir que conozco a alguien plenamente. Y lo mismo con los fenómenos sociales. Uno ve, por ejemplo, en el caso de la historia, la interpretación con la misma documentación, digamos, sin que haya nuevos documentos que se descubran, cada generación hace una lectura de esa misma documentación, en caso de que no haya nuevas fuentes, y una nueva reinterpretación de qué pasó.
¿verdad? Hoy día, cualquier evento en la sociedad, si nosotros le preguntamos a diferentes politólogos, a diferentes analistas, nos van a dar versiones distintas cuando decimos qué está pasando en Costa Rica hoy. No, es casi imposible un acuerdo, ¿verdad? Cada quien tenemos. Entonces, pues esto también respecto a Dios como ser personal que es desbordante, pero del cual yo puedo tener una experiencia, Sí. ¿verdad? Una experiencia personal. Muy personal. Muy personal. Está conectada directamente a esa parte suya que es personal, que usted no quiere mostrar nada. No, es decir, pues, esa es una parte, bueno, si yo quiero, hay personas que pueden tener ocultas muchas cosas, pero digamos, es una experiencia personal y comunitaria también, ¿verdad? Es decir, para nosotros, en el caso de la fe cristiana, pero también pasa con muchas otras religiones, que pertenecen al alma de un pueblo, pertenecen a la cultura de un pueblo, y también tienen expresiones colectivas. Para nosotros la fe es una fe comunitaria también. Digamos, para nosotros la iglesia es una comunidad de fe, de culto y de amor, ¿verdad? Entonces la compartimos y la celebramos juntos. Tiene una dimensión personal y una dimensión comunitaria. Por supuesto, no puede haber una dimensión comunitaria si no hay una experiencia personal de todos los que forman la comunidad. Viéndolo usted es amante y apasionado de la escritura. Sí. ¿Qué es lo que a usted le llama la atención de escribir? ¿Y por qué escribe usted? ¿Qué tipo de cosas escribe? Bueno, tengo que producir varios tipos de escritos, ¿verdad? Algunos aparecen a título personal, otros no, ¿verdad? Gran parte de mi trabajo también es colectivo, ¿verdad? Y en la institución a la que pertenezco, pues también me toca producir documentos en nombre institucional, ¿verdad? Como aportes a documentos de la iglesia, documentos de la Pastoral Social Cáritas, donde yo trabajo. Pero también en ese contexto, por inquietudes propias, pues también escribo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? De todo un poco, ¿verdad? He escrito sobre historia, ¿verdad? Sobre todo la parte colonial, que a mí es la que más me apasiona, la historia. La parte colonial. Coloniales, los estudios coloniales. Pero, digamos, recién llegados los españoles aquí a América y en todo ese proceso de colonización, Sí. Lo que le llama la atención. Sí, el periodo colonial. O sea, siempre hay como ámbitos de más especialización, ¿verdad? Y yo ahí publiqué, por ejemplo, un libro en Honduras, estaba trabajando allá, que se llama Iglesia y Sociedad Colonial en Honduras. También escribí otro libro con otros 3 autores. A mí me tocó la parte histórica también del desarrollo de la iglesia desde el periodo colonial hasta los años 60 en la zona occidental de Honduras. También algún escrito sobre la iglesia antigua. Entonces, pero ahora, digamos, las áreas de investigaciones que tengo, espero algún día poder exponer lo que estoy trabajando ahora, son trabajos sobre todo el periodo colonial. Pero también he escrito sobre temas ya más técnicos como gestión del riesgo, ¿verdad? Tengo un manual sobre gestión del riesgo y varios estudios ya de un carácter más científico-social, como por ejemplo un libro sobre hogares, familias y habitantes de la calle en Costa Rica. Casi todos los años publico algún trabajo sobre indicadores sociodemográficos, económicos de Costa Rica y algunos trabajos sobre, por ejemplo, tengo otro sobre Costa Rica y los índices, clasificaciones y bases de datos internacionales, sí, etcétera, ¿verdad? Hay varias cosas. Me llama mucho la atención esta parte de la época colonial aquí. Sí. Digamos, pues su enfoque ha sido más que todo en Centroamérica o específicamente en Costa Rica. Bueno, he trabajado, tengo bastante material sobre Honduras,
recuperé una gran cantidad de información en el Archivo General de Indias, que es el archivo más importante colonial del mundo, aunque hay otros muy importantes. Respecto a ese tipo de información. Sí, digamos, el Archivo de Indias tiene información desde final del siglo XV y durante todo el periodo colonial, ¿verdad? Ahí está la documentación más copiosa, ¿verdad? Sobre América. Usted ha tenido acceso entonces al archivo de la India, está en Sevilla. En Sevilla, sí. O sea, usted ha tenido la oportunidad de ir allá a Sevilla. Sí, yo he trabajado. Físicamente ir al archivo de las Indias. Sí, yo he trabajado ya tres temporadas. Estuve trabajando en el archivo y descubrí una gran cantidad de documentación que tengo en mi archivo personal, bastante documentación, y luego también lo visito de vez en cuando virtualmente, porque ya se puede ver no todo, pero una parte importante de documentos se pueden ver ya escaneados. Entonces uno puede trabajar el documento, procesarlo para obtener contrastes, claridad, mayor ya no lo puedo decir, va a ser más legible el documento en términos de imagen. Y por supuesto después hay que hacer la paleografía, ¿verdad? Que ya uno lo puede guardar, y la transcripción paleográfica ya es el esfuerzo de pasar aquellos, lo que nos parecen hace muchas veces garabatos, ¿verdad? A el tipo de escritura actual, ¿verdad? Entonces también lo visito de vez en cuando, ¿verdad? En el archivo de Indias. Muy interesante. Cuando usted fue allá físicamente y tuvo el chance de tener acceso a todos estos libros, ¿usted cómo le hacía para obtener la información? Tenía que, pues, usted le da la chance de tomarle fotos a los documentos. Bueno, en el archivo de Indias, cuando yo fui la primera vez al archivo de Indias, que fue en el año 89, todavía no estaba digitalizado, ¿verdad? No, pues. Entonces ahí la única manera era ir y consultar los legajos de documentos, rastrear, ¿verdad? Uno tiene que ya, para rendir bien el tiempo, uno tiene que conocer un poco y haber estudiado previamente la estructura del archivo, las secciones, ¿verdad? Dónde están los fondos principales. A partir de lo que uno va leyendo, uno va conociendo, ¿verdad? Por dónde, dónde está la mina, ¿verdad? De información. Y entonces, a partir de ahí uno se hace un plan, y entonces tiene que empezar a pedir los legajos de las secciones, consultar también, por supuesto, los inventarios del archivo, ¿verdad? De las diferentes secciones y demás. Y luego entonces uno ya obtiene el legajo, ¿verdad? Y entonces ahí, una vez que lo más práctico, porque hay que rendir mucho el tiempo, sobre todo los que vivimos fuera y tener que cruzar el charco, entonces lo que hay que hacer es identificar los documentos y pedir fotocopia, ¿verdad? Entonces uno solicita la fotocopia. Ya cuando yo ya estuve la segunda vez, ya había habido un avance y ya estaba una parte de la información digitalizada, que se dice, ¿verdad? Es decir, escaneada. Entonces los documentos escaneados ya no permiten que nadie los toque, sino que ya uno los trabajaba en una computadora. Entonces uno tenía el documento, digamos original, pero en foto, y eso uno ya podía procesar ahí la imagen, a veces trabajar sobre todo los contrastes y demás, porque hay veces que, por ejemplo, puede ser que haya un documento haya sido afectado por la humedad, entonces se ve como un parchón. Entonces ya como gracias a todos este software, uno ya puede entonces trabajar contrastes y lograr que aflore el texto en medio de aquel manchón, para poder decirlo así, y ya cuando uno lo tiene listo, uno lo manda a imprimir. Eso por supuesto hay que pagarlo. Y es lo que ahora, ese mismo sistema, ya un poco mejorado, lo que puede hacer uno ahora, ¿verdad? Puede uno entrar, pero siempre el trabajo es el mismo, hay que rastrear, etc. Y cuando uno, hoy día, por ejemplo, uno sabe que un documento del archivo no está digitalizado, entonces uno tiene la oportunidad de pedirlo, por supuesto hay que pagar, ¿verdad? Entonces uno puede pedir un documento para que se lo imprima o se lo fotocopien en el caso de que no esté
digitalizado, o mejor, solo tiene sentido si no está digitalizado, y uno lo puede mandar a traer. Sí. Wow. ¿Todo el mundo tiene acceso al archivo de las Indias? Antes no, digamos. En los tiempos que yo estuve estudiando había que obtener un permiso del Ministerio de Cultura español. Actualmente, para entrar físicamente, ya no recuerdo, pero sí sé que hubo algo así como nosotros llamamos un recurso de amparo. Alguien puso y dijo que esos archivos son públicos y por lo tanto pueden ser consultados por cualquier ciudadano español, ¿verdad? O personas extranjeras, supongo que con permiso. Entonces ya ahí, no sé si exactamente todos los archivos tienen ese permiso. La Biblioteca Nacional de Madrid, que es un gran santuario también, impresionante, no solo de libros, sino también de archivos, tiene una sección que se llama Raros y Manuscritos. Eso sí, ahí sí ya, antes también, había que obtener un permiso. Si una persona, por ejemplo, si usted hace una tesis sobre tal tema y se sabe que hay información disponible en universidades y demás, no se le da permiso, a no ser que demostrara que hay fondos, ¿verdad? Hay libros que están solamente en los fondos de esa biblioteca. Entonces, en aquel tiempo estaba muy restringido porque también había que justificar muy bien la investigación, porque también había historiadores, digamos, mercenarios, por decir así, ¿verdad? Es decir, algo me parece de película, pero hasta la vez, ¿verdad? Hay gente que sigue buscando tesoros, por ejemplo, en el Mar Caribe, ¿verdad? Sí, eso. Entonces ahí se sigue detrás tesoros y hay gente que investiga eso, ¿verdad? Y hay compañías dedicadas a eso y como eso no es un justificante para trabajar en archivo de Indias en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces había historiadores que contrataban, que a veces inventaban, ¿verdad? Que están trabajando tal tema, pero lo que andan es rastreando información sobre barcos, ¿verdad? Naves que viajaron y desaparecieron, las rutas que tenían y demás, ¿verdad? Para tratar de seguir encontrando. Hay mucho ahí abajo, ¿verdad? En el mar. Wow. Sí. ¿Qué tipo de libros encuentra uno ahí? En el archivo de Indias. En el archivo de las Indias, pero específicamente como estos coloniales. Bueno, el archivo de Indias tiene, digamos, bueno, hay una parte de biblioteca, ¿verdad? Tiene su biblioteca, una biblioteca muy especializada, muy rica, pero lo más importante es la sección de archivo, es decir, de documentos. De documentos. Y ahí hay de todo tipo, ¿verdad? Es decir, hay legajos que tienen, por ejemplo, cartas, una gran cantidad de comunicación entre las autoridades locales y las autoridades de la metrópoli, ¿verdad? El Consejo de Indias, por ejemplo, ¿verdad? La Casa de la Contratación, la Corona directamente. Luego, entonces ahí cartas que iban y venían de unos y otros, y también hay cartas privadas, hay una buena cantidad de cartas privadas que están ahí, aunque el fuerte es la documentación oficial. Por supuesto, cartas de eclesiásticos a la corona y de obispos y demás. Hay otra parte que son cédulas, digamos, documentos jurídicos de la corona española. Por ejemplo, están cédulas reales, que es un documento con disposiciones legislativas, ¿verdad? De parte de la corona. Estaba la provisión, es otro tipo de documento, un poco más solemne que la cédula. Bueno, y una serie de disposiciones. Se contiene una gran parte de estos documentos en lo que se llaman cedularios, ¿verdad? Que son libros, códices, ¿verdad? Todos manuscritos, códices, donde se transcribían todas las cédulas. De hecho, gran parte de los documentos originales, la cédula siempre se despachaba, por ejemplo, para un gobernador, pero eso se perdieron muchas de ellas, pero siempre se hacía un respaldo. Entonces, esos cedularios, que son fondos importantísimos, ahí se conserva gran cantidad. Hay otra parte que contiene mapas, una gran riqueza de mapas por todas las expediciones. Había también informes
que pedía la corona a veces, ¿verdad? Que tenían que enviarse informes sobre lo que se llamaban relaciones, ¿verdad? Geográficas, sobre la naturaleza y demás. Es un arsenal, es una cosa maravillosa que si uno no tuviera... Yo es que el problema mío es que me apasionan muchas cosas, ¿verdad? Pero pasión, si no fuera por mi vocación sacerdotal, ¿verdad? Que está antes que cualquier otra, feliz hubiera pasado clavado ahí, ¿verdad? Siendo historiador. Sí. Y usted, digamos, ¿cuáles son los libros que más le llaman la atención? ¿Qué es lo que más le trae? ¿Qué es lo que más le... Cuando usted va ahí, ¿qué es lo que busca? Bueno, digamos, por ejemplo, bueno, yo como digo, sobre todo me oriento al siglo XVI, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, yo, por ejemplo, tengo una bastante documentación. Yo soy de origen hondureño, pero me crié aquí desde que tenía 4 años. Pero después, con una congregación religiosa a la que yo pertenecí, ahora pertenezco al clero diocesano, entonces me mandaron a Honduras a trabajar y entonces yo orienté gran parte de mi investigación a Honduras, ¿verdad? Pensando que iba a estar mucho tiempo más allá. Y entonces estudié mucho todo el periodo del siglo XVI de Honduras y ahí tengo una cantidad enorme de documentos sobre ese periodo, ¿verdad? De la iglesia en el siglo XVI y algunas figuras muy relevantes, como por ejemplo el obispo Cristóbal de Pedraza, que sobre ese traje una cantidad enorme de documentos, porque fue un obispo que al estilo de Bartolomé de las Casas se enfrentó a los encomenderos y defendió a los indígenas, denunció las atrocidades que se cometían, fue lo que se llamaba un protector de indios. Entonces dejó un legado muy importante, esa gran cantidad de eclesiásticos que fueron defensores, ¿verdad?, del indígena frente a las prácticas opresivas. Entonces, luego pues también actualmente estoy trabajando, ¿verdad?, temas sobre, sobre el siglo XVI de Costa Rica. Entonces sigo visitando digitalmente por ahora. Espero poder también volver a hacer otra visita, ¿verdad?, física, pero de momento todavía sigo rastreando documentos para temas que estoy trabajando, que en otra conversación podríamos conversar. Sobre todo he ido siguiendo la pista al tema de la conformación de la sociedad costarricense. Ha habido bastante trabajo, aquí hemos tenido historiadores brillantes, pero hay lagunas importantes sobre por ejemplo, el establecimiento del sistema de encomiendas en Costa Rica. Ha habido errores que se han cometido ahí y pues tengo bastante adelantado ese material. Otro tema también respecto de los orígenes de la vinculación de la Iglesia costarricense a los estados de Nicaragua. También tengo ahí algunas visiones alternativas a lo que se ha ido planteando ahora. Pero eso lo estoy planteando en el contexto latinoamericano de una figura que se llamaba la cercanía, es decir, cuando había un territorio que no pertenecía a una diócesis, pero se le encargaba a un obispo que la cuidara, como ocurrió en el caso de Costa Rica respecto de Nicaragua, que se le encomienda al obispo de Nicaragua que se encargue de Costa Rica, que era una cercanía, y que inicialmente no por eso perteneció, como se ha afirmado, a la diócesis de Nicaragua, sino que estaba encomendada. Esa figura de la cercanía, entonces la he ido estudiando a nivel latinoamericano para poder comprender también nuestro proceso local. Y por ahí andan un poco los trabajos. ¿Qué tanto se puede encontrar sobre la propia cultura indígena aquí de Costa Rica como tal? Bueno, tanta información se puede conseguir, tal vez información que no se tiene. Sí, digamos, hasta ahora, digamos, bueno, nosotros contamos con gente que ha trabajado en el Archivo de Indias desde el siglo XIX, ¿verdad? Nosotros tuvimos en el siglo XIX 2 grandes investigadores que fueron Leo Fernández, que logró recopilar una cantidad muy importante de documentos del periodo colonial y que se conservan como la colección de documentos para la historia de Costa Rica. Eso está en nuestras bibliotecas, pero gracias a Dios ya está toda ella digitalizada.
Entonces, el que quiera la puede tener. Y esa ha sido una fuente fundamental para el trabajo de la historia de Costa Rica, donde hay una gran parte de documentos que se han utilizado. También hizo un trabajo similar Manuel María Peralta, que fue otro gran investigador del siglo XIX, que nos legó también colecciones muy importantes de documentos del Archivo de Indias. Entonces, digamos, tenemos una buena parte, pero eso no quiere decir que ya está todo, digamos, historiadores, expertos en el periodo colonial que hemos tenido en Costa Rica, como don Carlos Meléndez y varios otros, que algunos ya pensionados, pero todavía con vida, gracias a Dios, ellos han ido haciendo investigaciones también y han obtenido documentos. No se ha vuelto a publicar una colección, pero sí documentos, ¿verdad? Para trabajos específicos. Pero entonces, tenemos ya bastante, pero todavía es una mina, ¿verdad? Es una mina en la que hay que ir a seguir rastreando información. No tenemos documentos propiamente redactados por indígenas. Entonces, digamos, la documentación que está en el Archivo de Indias, sobre todo en relación con nosotros, lo que hay que saber es leer los reflejos que tiene la documentación respecto de las culturas originales, ¿verdad? Que tampoco es que hasta ahora se haya encontrado un material abundantísimo, ¿verdad? Pero en esa línea, ¿verdad? De encontrar reflejos. Bueno, todo documento histórico en realidad lo que hace es reflejar la realidad, no hay una fotografía pura, ¿verdad? Es como decir hoy en día, yo agarro una nota periodística de algo que está pasando en Costa Rica y voy a encontrar, por ejemplo, los enfoques sobre el gobierno de Costa Rica hoy y del mundo, CR, digamos, por decir, dos medios digitales, y son dos enfoques distintos, ¿verdad? Que presentan su versión y su reflejo de la realidad. Y de ahí viene toda la crítica también de los documentos históricos. Entonces, también los documentos hay que saber, digamos, explorarlos para ver qué reflejo obtengo yo de ellos de la realidad, del contexto en el que fueron producidos. Súper bien, claro. No hay un solo documento que refleje completamente la verdad, porque todos están sesgados por el propio autor, digamos, sí. Y por sus propios, valga la redundancia, intereses. ¿Vale? Sí, aun cuando hubiera, y así debe ser en la ciencia, ¿verdad? Para el historiador moderno, ¿verdad? O contemporáneo, debe ser ante todo honesto, ¿verdad? Y proponerse no tergiversar la realidad. Y lo que sale, sale. Todos tenemos intereses con nuestro estudio, tenemos visiones, es difícil encontrar un historiador que no tenga su enfoque sobre la realidad, que tenga su horizonte ideológico y demás, pero uno tiene que, como historiador, ser honesto en primer lugar. Y si yo estoy investigando algo, tengo que, y lo que me arrojó mi investigación es esto y lo tengo que dar a conocer. Puede haber sesgos, pero no voluntarios, ¿verdad? Es decir, de hecho, siempre leemos desde una configuración personal que incluye elementos de lo que decíamos ahora, de personalidad, de formación, de metodologías, de intereses, de posicionamiento en la sociedad y demás. Entonces, evidentemente, siempre va a estar condicionado, siempre. Pero uno tiene que ser honesto. Si yo, por ejemplo, como historiador de la iglesia, yo me encuentro un hecho muy negativo de la iglesia, yo tengo que reflejarlo tal y como lo encontré y en la conclusión a la que yo llegué, ¿verdad? No sería que yo por decir no quiero que se dañe la imagen de la iglesia, entonces oculto esta información. Y es un tema complicado para los historiadores en los contextos de los países, porque digamos, la interpretación de un conflicto entre dos países, ¿verdad? Si de repente el historiador del país empieza a darse cuenta que el otro salieron datos que no le benefician al país, claro, ¿verdad? ¿Lo va a decir o no lo va a decir? En principio los tiene que decir, porque lo acusan de traidor a la patria, ¿verdad? Entonces ese es digamos, el gran drama que tiene que enfrentar el historiador forzosamente. Ya para ir cerrando, padre, sí. Estábamos hablando antes de empezar con la entrevista que a usted le llama mucho
le llama mucho la atención el tema de la inteligencia artificial como tal. Sí. A mí me gustaría saber qué relación o de qué manera está utilizando está utilizando la Iglesia Católica, está utilizando la inteligencia artificial y cuál es qué se espera en el futuro, qué se espera en el futuro y de qué manera puede estar afectando esta Iglesia. Sí, digamos que para la Iglesia en principio, más que lo que afecta a la Iglesia, es lo que afecta al ser humano, ¿verdad? Porque la Iglesia en su pensamiento, la teología que hablamos ahora, también tiene un enfoque ético-social, ¿verdad? Es decir, la Iglesia tiene una preocupación por el mundo, por el ser humano. Entonces, la inteligencia artificial es un tema que viene preocupando y ocupando, ¿verdad? Porque es decir, la inteligencia artificial es un reto como lo han sido todos los avances tecnológicos en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero muy particularmente en este momento la inteligencia artificial no es nueva, ¿verdad? Ya desde los años 50 se viene hablando del tema de la inteligencia artificial y desarrollando también computadoras y software capaz de emular, ¿verdad?, el pensamiento de la inteligencia humana. Hay tantos ejemplos, pero por ejemplo, uno de ellos sería los juegos de ajedrez, ¿verdad? El ajedrez es un juego antiquísimo, es un juego que algunos lo remontan hasta la edad anterior antes de Cristo, pero por lo menos sí está documentado en el siglo VI de nuestra era. Es un juego muy propio de la inteligencia humana, ¿verdad? Son dos ejércitos que se enfrentan y el objetivo es matar al rey del otro ejército, pero eso no es como mandarle un misil, ¿verdad? Hay que saber llegar hasta allá y para eso hay que enfrentarse a su ejército, pero a la vez ese ejército me quiere matar a mi rey. Entonces yo tengo que ver cómo hago para atacar y a la vez para defenderme, ¿verdad? ¿Usted le gusta el ajedrez? Me encanta, sí. Entonces, ese juego, digamos que es un juego que requiere pensar no solo cómo yo voy a llegar hasta allá y cómo voy a ir matando piezas, sino que tengo que estar atento a lo que el otro quiere hacer, porque el otro quiere hacer lo mismo. Tengo que pensar no solo cómo me defiendo y qué va a hacer el otro, sino cómo yo llego hasta allá. Es un ejercicio puramente de inteligencia humana hasta ahora y desde comienzos de la Edad Media, ¿verdad? Pues bien, ya en los años 50, a finales de los años 50 aparecen máquinas capaces de hacer eso, ¿verdad? Y de jugar el ser humano con las computadoras, ¿verdad? Y hasta que por fin, ¿verdad? En los años 90 ya aparece una computadora que es capaz de derrotar a Kasparov, ¿verdad? Uno de los campeón mundial en ese tiempo de ajedrez, haciendo lo que él hacía, ¿verdad? Entonces es un tema que no es nuevo, ¿verdad? Pues sí, tiene un desarrollo, pero sobre todo desde el año 2015 aparece ya la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y es aquella inteligencia que entonces que ya funciona con el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo y logra niveles de autonomía muy importantes. Entonces, esto, ¿verdad?, que vino a tener, ya existe desde esos años, ¿verdad?, la inteligencia artificial generativa, que es, dicho sea de paso, la que genera, ¿verdad?, puede generar productos totalmente nuevos, puede generar textos, puede generar arte, puede generar música, como productos totalmente nuevos y sin que esté manejándolo el que creó el sistema, ¿verdad? Sino que ella misma, por sí misma, por sus sistemas de sus algoritmos, ¿verdad?, puede lograr hacer eso. Entonces, este tipo de inteligencia ya me empieza a preocupar, sobre todo desde el año 2019, ya la Iglesia, junto con las religiones, algunas de las grandes religiones, empiezan a hablar de lo que llamaron, o lo que están llamando la algorética, ¿verdad? Entonces, la ética relacionada con los algoritmos, ¿verdad? Entonces, ahorita en enero hubo un pronunciamiento sobre este tema, pero es algo que todavía no es un tema que esté en el tapete, salvo en las grandes esferas, creo yo, ¿verdad? Porque hasta ahorita estamos viendo ya en el día a día
los alcances, ¿verdad? Es como cuando salen Bill Gates, señala que ahorita estamos en una revolución con el tema de la inteligencia artificial similar a la aparición de la PC, de la computadora personal, porque las computadoras hasta ese entonces eran grandes mamutretos, ¿verdad? Artefactos en instituciones y en empresas y en gobiernos, pero cuando ya aparece ese aparatito para los que tenían posibilidad económica de empezar a tener su propia computadora y utilizar la informática directamente, bueno, esa es una de las grandes innovaciones. La otra, dice Bill Gates, fue la aparición del entorno gráfico, cuando ya no se resolvió con teclas, sino que con el ratón uno podía, ya no necesitaba saber operaciones del sistema operativo, sino que simplemente no borra, jala, hace operaciones sin saber qué está haciendo, sin saber la lógica de aquello, ¿verdad? Y luego, entonces estamos ahorita, bueno, la tercera gran revolución dentro del mundo de la informática fue el Internet, y la revolución en la que estamos ahorita de la inteligencia artificial, dice Bill Gates, es equiparable a esas, ¿verdad? Y entonces el año pasado, 2022, fue fundamental porque es cuando se popularizaron estas herramientas, ¿verdad? Sobre todo con las herramientas de la empresa OpenAI, como ChatGPT, como DALL-E, etc. Y entonces, ahora es un boom. O sea, llegó al usuario que puede ahora utilizar todas estas herramientas. ¿Qué nos preocupa y qué nos bueno, preocupa? De hecho, hay preocupación. La primera es por lo que han dicho de sus mismos fundadores, digamos, fundadores, por ejemplo, de OpenAI, Elon Musk, por ejemplo, que ya no pertenece, ¿verdad? Pero fueron los creadores de esta empresa con esta entidad que el propósito era controlar la inteligencia artificial y que fuera algo bueno y que no fuera malo, ¿verdad? Entonces, casualmente hoy estaba leyendo una entrevista donde él está muy preocupado, ¿verdad? De esto. Y todo el mundo sabe que esto se puede perder el control y que puede llegar a ser usado por personas malévolas, ¿verdad? También eso es un riesgo que hay, hasta donde, porque estamos apenas comenzando, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar esto. Pero hay otras implicaciones, por ejemplo, sobre todo la pérdida de empleos, ¿verdad? Porque ya ahora, por ejemplo, hay carreras como las carreras de informática, hay muchos programadores que antes llevaban meses para sacar un código, ¿verdad? Y poder producir una aplicación. Ahora, una persona que medio sepa puede pedirle a ChatGPT o alguna de estas, ¿verdad? Que le haga, y hay unas especializadas en crear códigos, entonces que le resuelva, que le cree un código, ¿verdad? Entonces esto va a poner en peligro también a ilustradores. Ahora uno puede hacer ilustraciones bellísimas, libres de derechos de autor, nada más le dice uno cómo la quiere, ¿verdad? Y le salen unas cosas hermosísimas. Entonces, todos los procesos de robotización, y de hecho los chatbots, por ejemplo, son eso, es un robot conversacional, pueden poner en grave peligro. Ya muchas empresas, los chatbots se venían utilizando hace tiempos en las empresas, cuando uno tiene un asistente virtual que la atiende, ya eso sustituyó a una persona, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, ese es un gran peligro que en la voracidad, digamos, muchas veces de los sectores empresariales, ¿verdad? Por reducir costos y maximizar las ganancias, pueden prescindir de una gran cantidad de trabajadores. Esto ya se está dando. Pero por otra parte, yo estoy en la línea de que tiene grandes potencialidades. Pero es decir, primero, que nosotros no podemos darle la espalda, o sea, no podemos ignorarlo, eso ya es irreversible, ¿verdad? Y entonces, así como no hemos podido, esto fue algo irreversible, esto ha modificado tremendamente el mundo laboral, el mundo de las relaciones, estos aparatitos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, y el internet y demás, entonces tiene grandes potencialidades. Y yo precisamente estoy ahora trabajando en lo que llamo una caja de herramientas, de herramientas de inteligencia artificial para la evangelización y para el desarrollo humano integral, viendo todas las potencialidades que tiene para el bien, ¿verdad?
y porque son muchas. Sí. Sí. Entonces ahí estamos en eso también ahorita. Es bonito ver que usted está tratando de aprovecharla y no nada más Sí. está como huyendo No tiene, escapándole por miedo. tiene, Es la única forma, usted le tiene Sí. que poner el pecho a las balas, como dice. sí, y que tiene cosas muy buenas. Sí, claro, se le puede sacar Sí, un poco. claro, es decir, como en todas las herramientas informáticas, ahora sí, como todo, hay que tenerlo bajo control. De hecho, nosotros ya, por ejemplo, con los teléfonos llamados inteligentes, ha tenido una gran afectación en la vida de las familias, en la cultura, en muchas cosas, ¿verdad? Pero también tiene beneficios muy grandes, como todo avance, ¿verdad? Como todo avance técnico-científico. Es un cambio, una evolución de la sociedad. Y Sí. también, como yo estaba hablando con un amigo mío, Sí. si bien puede volarse también un poco de trabajos, son los más automatizables, más fácil de automatizar, así está generando más trabajos a su vez. Claro, nuevo, sí, se tiene que reconvertir. Es una evolución laboral. Claro. Es una evolución laboral. Exacto, pero este es un tema que no se puede dejar a la pura libre dinámica de la sociedad. Tiene que haber intervención por ejemplo, en el tema, las propuestas de los trabajos que ha estado haciendo el Vaticano, junto con otras grandes religiones, incluido el Islam y otras ramas del cristianismo, también ha habido participación, por ejemplo, de Microsoft, ¿verdad? De empresas que están ahorita metiéndole cabeza a todo esto, ¿verdad? La dimensión ética de esto. Y entonces tienen que haber, los gobiernos se tienen que estar preocupando, el Ministerio del Trabajo debería estar trabajando estas cosas. Y yo tengo esperanza de poder dentro de poco conversar con algunos sectores empresariales para manifestarles esta inquietud, porque si nosotros tenemos una tasa enorme de desempleo, ¿verdad? Una tasa muy grande de desempleo, y tenemos además más del 40% de empleo informal, ¿verdad? De esta manera se va afectando la oferta laboral. Yo por lo menos soy alguien que cuando yo por ejemplo voy a algún tipo de tienda en la que uno mismo puede pasar a hacer ¿verdad? Yo voy a la fila donde hay un ser humano cobrando, porque eso está generando desplazamiento. Y algunas empresas no son empresas que estén en una crisis económica, que se vayan a venir abajo, ¿verdad? No, obviamente, cuanto más empleados se expulsen, más riqueza generan, pero debe haber generación de riqueza, y de eso se trata la empresa privada, ¿verdad? Pero con límites, porque la empresa privada tiene que contribuir al desarrollo humano también. Entonces, no es el desplazamiento por desplazamiento, ¿verdad? De mano de obra o de empleados. Y por otra parte, quienes se vayan aventurando por ahí tienen que irse planteando este tema, ¿verdad? Es decir, el sector empresarial es el responsable de la generación de empleo. Sí. Y el sector empresarial se tiene que plantear que él es el principal motor de generación de empleo, no de reducción de empleo. Sí. Y si no se hace así, en un momento determinado, la sociedad se tiene que preguntar, si no es el sector empresarial que nos está generando empleo, entonces tendremos que acudir que a una vía estatista, para que sea el Estado el que provea trabajo. Sí. Ahí viene un gran debate que yo creo que los del sector empresarial se lo tienen que plantear, Sí. porque en este momento en Costa Rica estamos en un sistema que es un sistema de mercado, donde el rol productivo está en manos del sector privado fundamentalmente, y él es el que tiene que generar empleo, y tiene que plantearse no solo entonces emplear para generar riqueza, sino también responder a la necesidad de que haya trabajo y trabajo decente en la sociedad. Mi jefe dice que una de las principales, y si no la más importante responsabilidad de un empresario y de una empresa es generar un salario digno. Claro, por supuesto. Estuvimos hablando mucho de la parte ambiental, de que hay que la sostenibilidad y demás, Claro. pero más allá de la parte ambiental, la principal responsabilidad de una empresa, al menos en el sector turismo, es generar trabajo y trabajo digno. Claro. Como bien remunerado. La OIT le llama trabajo decente, ¿verdad? Sí. A un trabajo, digamos, formal,
y por lo tanto pues con todas las condiciones que pide la legislación de cada país. Súper bien. Sí. Interesante esto de la inteligencia artificial. Estamos empezando apenas. Es el comienzo. Y hay que darle mucho seguimiento. ¿Y solo usted está trabajando, no está pensando esto, aparte de la parte, viéndolo desde el punto de vista de la Iglesia Católica? Bueno, la verdad no sé, en la Iglesia costarricense ahorita quién más esté sobre el tema, ¿verdad? Yo estoy posicionándolo, comentándolo, ¿verdad? Y espero dentro de poco ofrecer una charla, ¿verdad? Sobre herramientas de la inteligencia artificial para la evangelización. Entonces, espero que de esa manera, ¿verdad? Haya gente Tal vez se encuentre con alguien que también esté interesado en el tema. Y también, sí, yo espero que... haga una alianza, ¿no? Sí, no, yo espero que... ¿verdad? Yo veo que, por ejemplo, es que tiene potencialidades muy grandes, ¿verdad? Si las sabemos aprovechar. Y entonces necesitamos, cuando los diferentes grupos de agentes de pastoral vean, porque esto para muchas personas suena como muy lejano, Sí. ¿verdad? Porque es reciente la popularización de herramientas de inteligencia artificial. Y ahora estamos hablando de que hay muchos muchachos que hacen ensayos de la universidad de colegio con ChatGPT. Claro, o sea, ya ahora, por ejemplo, la educación se tiene que replantear. Sí, claro. No puede luchar contra eso. No se puede luchar no se puede obligar a los chicos a que no usen la herramienta, sino más bien que la usen para beneficio de ellos. Exacto, una herramienta. Entonces ahora los educadores tienen que pensar cómo los alumnos tienen que seguir pensando, ¿verdad? Desarrollando su propia inteligencia humana, valga la redundancia, ¿verdad? Para que no se inhiban en ese desarrollo de su inteligencia por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta, sí, claro. Pero es una herramienta como cualquier herramienta informática, ¿verdad? Entonces, yo la utilizo y eso me potencia, ¿verdad? Es decir, cualquier estudiante, no es lo mismo, por ejemplo, de cuando yo, en la primera parte de mi formación, donde todo era máquina de escribir, ¿verdad? Las fichas, ficheros, fichas, yo llevaba un montón de fichas de tarjeteros y de cosas con la información que obviamente salen unas nuevas herramientas y uno las empezó a utilizar. Entonces sí, los educadores tienen un gran reto para que los estudiantes no se queden estancados, ¿verdad? Y ahí tienen que inventarse, pero también van a tener una cantidad formidable de herramientas didácticas que pueden incluso crear con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces ahora es donde viene, como tú dices ahora, la creatividad. Tienen que reinventarse, pero es que las potencialidades son enormes, enormes. O sea, yo es que ya a esta altura, ¿verdad? Yo he encontrado muchísimas posibilidades. Entonces, sí, espero que haya cada vez más gente ¿verdad? Que se interese en el tema dentro de la iglesia. Padre, muy amable, muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido. Un gran honor. Que hayas sacado un rato para venir acá y hablar conmigo. Un gran honor hablar como le digo yo a quienes te conocen, con el filósofo. Te agradezco mucho, ¿no? Siempre he apreciado mucho tu esfuerzo de reflexionar, de pensar, ¿verdad? Y esto lo aprecio mucho y me alegra que tengas este espacio. Me gusta escuchar. Bueno, eso es muy importante hoy día, escuchar. Yo también creo que hay que saber la escucha permanente de la gente. Todo el mundo tiene algo que decirnos. Yo te pague y ojalá que este programa siga adelante tu proyecto. Gracias.